Hoy, en una nueva edición de nuestro programa Los Gigantes de la Psicología, presentaremos la logoterapia de Viktor Frankl. Primero, les presentaremos un poco de él y de su vida con una resumida biografía. Hoy hablaremos de Viktor Frankl. Él nació en Viena en 1905. Su familia era judía y vivía en una granja con sus padres y hermanos. Su deseo por ser médico nació cuando él era muy pequeño. Empezó por estudiar psicología y filosofía durante la secundaria y terminó por estudiar en la Universidad de Viena, donde se formó como doctor y filósofo. En 1941 se casó con su primera esposa. Luego, un año después, el clima político y social estaba muy agitado y complicado para los judíos, por lo que le surgió la oportunidad de irse a Estados Unidos, pero tendría que dejar a sus padres de lado. Por esto decidió quedarse porque recibió una señal divina en la forma de un trozo de piedra con uno de los 10 mandamientos que decía: honrarás a tu padre y a tu madre, pensando que todo esto estaría bien. Sin embargo, unas semanas después, él y su familia fueron enviados al campo de concentración. Su padre y su madre murieron. Luego murió su esposa, pero él no se enteró de esto hasta que él salió del campo en 1945. Él mismo pasó por 4 campos de concentración diferentes donde vivió experiencias profundamente dolorosas y traumáticas. En 1945, cuando finalmente salió del campo, entró en un periodo de soledad y depresión, emociones muy intensas por los traumas experimentados. Vivió en la pobreza y le costó mucho reintegrarse a la sociedad. Vivió un periodo de nihilismo y pensó que su única esperanza era el suicidio. Pospuso hasta terminar de escribir su libro que comenzó en el campo. Ahora, les presentamos una exclusiva entrevista con el mismísimo Frankl, donde nos contará un poco más de su vida y cómo llegó a la logoterapia. En el campo, todos los prisioneros vivíamos una constante incertidumbre del tiempo que duraría el internamiento. No teníamos la certeza si saldríamos ni cuándo lo haríamos, por lo que era muy difícil orientarse hacia un objetivo o metas. Con esto se creaba una distancia entre la vida normal y la vida en el campo. Un día decidí imaginarme dando una conferencia de psicología en los campos de concentración. Ese pensamiento me hizo recobrar el sentido y distanciarme de la situación para superarla más fácilmente. En base a esto, empecé a notar que cuando los demás prisioneros quebraban la confianza en el futuro, se convertían en sujetos de aniquilación mental y física, donde ya no les importaba y se daban por vencidos. Además, el estado mental influenciaba su sistema inmunológico y terminaban muriendo de distintas enfermedades. Es por eso mismo que llegué a la conclusión que la forma de sobrevivir en el campo era proponerse alguna meta concreta para el futuro. Bueno, la verdad es que considero que el dolor es algo inherente en la naturaleza humana y debemos verlo como una oportunidad de desarrollo, aprendizaje y sentido. A partir de esto, la logoterapia es una terapia del significado, donde se busca sanar a través de la búsqueda de un sentido. Este sentido se da a través de los valores, del dar, del recibir, del aprender de estas situaciones límites. Invitamos ahora a la experta en Viktor Frankl, Blanca Iaconi, que nos presentará a los principales autores que influyeron en su trabajo. Su formación fue basada en las ideas de Freud, ya que cuando entró a estudiar psiquiatría en la Universidad de Viena, la psicoterapia estaba muy influenciada por él. Por lo tanto, cuando creó su teoría, reinterpretó gran parte de estas ideas, aceptando una y rechazando otras. Algunos ejemplos de lo que sería reinterpretación es la práctica freudiana de la asociación libre. Esta, Víctor la incorpora en su teoría, pero en vez de enfocarla en resolver los problemas inconscientes, como lo haría el psicoanálisis, la enfoca en ayudar a los pacientes a encontrar el sentido de vida. Otro ejemplo es que entiende que los conflictos mentales van a ser los gatillantes de los trastornos, pero él añade la idea de la neurosis nógena, que significa que muchas neurosis van a ser producidas por la falta del sentido de vida. Por otro lado, hay partes que rechaza completamente. Una de estas es la visión determinista del comportamiento, ya que debido a su experiencia, él cree en la libertad humana y cree en la capacidad que tenemos de poder encontrar sentido en las situaciones más desafortunadas. Además, la logoterapia va a ser mucho más retrospectiva y menos introspectiva que el psicoanálisis y va a mirar más bien hacia el futuro que hacia el pasado. Igualmente, yo diría que la diferencia principal entre el psicoanálisis y la logoterapia es que esta última se centra más en los conflictos existenciales
y en enfocar al paciente a que encuentre su sentido de vida, mientras que el psicoanálisis se centra más en la satisfacción de impulsos y en resolver los conflictos interiores entre el yo, el ello y el superyo. Por supuesto, otro autor muy influyente es Alfred Butler. Él es el creador de la psicología individual y podemos ver gran parte de sus ideas manifestadas en la logoterapia. Una de estas va a ser la visión holística del individuo, que ve a la persona como un todo unificado. También la idea de que es fundamental que las personas tengan metas y aspiraciones para determinar su comportamiento y su desarrollo. Esto lo vemos muy integrado en la logoterapia, ya que es muy importante que las personas tengan metas para que puedan tener un propósito y un sentido de vida. Por otro lado, está el concepto de inferioridad y el cómo los individuos tratan de compensarlo a través de la automejora. Esto Frank lo relaciona con la necesidad de encontrar un propósito frente al vacío existencial. Por último, Frank va a adoptar la aproximación empática centrada en el paciente, donde se respeta su contexto único y sus perspectivas sobre la vida. En este sentido, se crea una relación donde el terapeuta va a guiar al paciente a explorar y encontrar su sentido de vida, pero siempre respetando su individualidad y sus creencias personales. Para proseguir, les tenemos unas representaciones artísticas de los principales conceptos de la logoterapia. Viktor Frankl afirma que el sentido de la vida no se inventa, sino que se descubre. La logoterapia es una psicoterapia que se enfoca en la dimensión espiritual y existencial del individuo, que involucra el afán del ser humano por encontrar el sentido o la frustración de perderlo o no poder realizarlo. Esta frustración que trae consigo la búsqueda de sentido no es una patología o una enfermedad como la neurosis psicológica, es una dimensión muy natural de la condición humana, por eso se dice neurosis noógena. La logoterapia no medica al paciente como si éste tuviera una enfermedad psiquiátrica, sino que le ayuda a buscar de nuevo el sentido. Primero tenemos la voluntad del sentido, que se refiere a que el ser humano puede vivir y morir por sus ideales y valores. Nos hace preguntarnos, ¿cuál es el sentido de tu vida? También tenemos la frustración existencial, que es cuando uno no sigue su voluntad de sentido. Esto causa la neurosis noógena. La neurosis noógena surge por conflictos existenciales y espirituales, que no tienen que ver con la connotación religiosa de la palabra. La terapia adecuada para tratarla es la logoterapia y no la psicoterapia. Tenemos también el vacío existencial, que es la ausencia de sentido. Se lidia con él pretendiendo compensarlo con otras cosas, aumento de poder, del placer o el consumismo exacerbado. La noodinámica es la tensión espiritual dentro del campo bipolar, donde un polo es el sentido de consumar y el otro corresponde a la persona. La salud mental conlleva un cierto grado de tensión interna entre lo que se ha logrado y lo que se busca lograr. En este sentido, el ser humano nunca se puede encontrar frente a frente con el sentido de la vida. Lo perdería. Entonces, la logoterapia no busca homeostasis o eliminación de las tensiones, busca que exista una razón para querer lograr las cosas. La intención paradójica es la paradoja de desear lo que temes para abordar los temas relacionados con la ansiedad y las fobias. La intención paradójica se trata de que al forzar el síntoma o el miedo a que ocurra, se disminuye la tensión o la ansiedad asociada, muchas veces llegando hasta a la desaparición de los síntomas. La detreflexión es generar una distancia sana entre el individuo y las preocupaciones que tiene en el camino a un objetivo que le dificultan el funcionamiento de sí mismo. El autodistanciamiento es la posibilidad de crear una distancia entre los acontecimientos y el valor propio, lo que permite asumir una posición de libertad y responsabilidad ante estos eventos. La modificación de actitudes lleva a la persona a asumir el control de una situación de posibilidad. En el diálogo socrático se desafían las interpretaciones del paciente mediante cuestionamiento lógico. Para finalizar, invitamos a la experta en psicología Matilda Sainz, que nos contará cómo se relacionaba Viktor Frankl con las corrientes de la psicología. Por un lado, lo podemos considerar moderno, ya que vemos un gran uso de la ciencia en su teoría. La logoterapia se basa en la observación y el análisis empírico para encontrar un sentido en la vida. Además, vemos un énfasis en la razón y en la independencia, ya que este tipo de terapia promueve la capacidad del individuo para encontrar el significado y tomar decisiones basadas en la razón y en la reflexión personal, ilustrando así el valor moderno de la autonomía. Además, se ocupa del sentido trascendental de la vida, concepto completamente antimoderno, ya que el sentido viene desde dentro de los individuos, y esto se puede ver también como una reacción al materialismo y al nihilismo de la época. Por último, su planteamiento tiene raíces en la filosofía existencialista, que hace una gran crítica a la racionalidad extrema y al cientificismo de la modernidad. Todo esto nos lleva a no poder posicionarnos en una de las dos posturas, ya que si bien la esencia de su planteamiento es antimoderno,
no se puede negar el contexto en el que fue creado y la forma científica en la que se planteó. También debemos considerar el contexto histórico en el que Víctor plantea su teoría. Considerando que es médico y que viene de un mundo que está saliendo de 2 guerras mundiales, donde hay un gran desarrollo tecnológico, vemos una clara influencia del modernismo, donde el mundo se va volviendo cada vez más secular y científico. Pero por otro lado, no podemos ocultar su gran lado antimoderno. Incluso aunque haya sido una persona muy científica, tenía un gran lado espiritual y filosófico. Esto se ve representado porque no reduce al ser humano en términos biológicos o psicológicos, sino que se inclina por una comprensión más profunda, incluyendo la dimensión espiritual y existencial.